Entonces, este es un agregado y estas son las estructuras que vamos a poder encontrar en los suelos. Acuérdense que aquí yo lo reviso su textura y luego hay gente que lo revisa más exhaustivamente. Sí. Sí, profe, como que apaga la luz, porque como que no se ve. ¿No se ve? Y como que se aborcha como. Ajá, como que también, como que llega un momento al aire. La guache. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, entonces vamos a ver dónde está. ¿Quién sabe? Creo que sí. Hola. Textura y agregado. Y luego aquí nos vamos hasta allá. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son las coordenadas? Ajá, Aloy y croma. Tere, ya sabes, profe. Exactamente. Ok. Vamos a ver, entonces, así es. Si la textura es esto, chicos, la estructura es cómo están juntos, cómo están acomodados. Por eso dice ahí, ¿qué es la estructura? Se refiere al arreglo de las partículas. Si quiere ponerle ahí al acomodo de las partículas en el suelo. ¿Me prestas esto? Gracias. ¿A dónde te vas, Leti? ¿Tan tapada mucho? Órale. Está muy bien. ¿Se refiere al arreglo de las partículas del suelo? Ajá. ¿Cuáles partículas? ¿Del suelo? Arcilla, arena y Ok. Ah, Entonces, eso conlleva a algunas cosas que debemos de conocer, cómo se afecta o cómo se beneficia a la estructura. Por ejemplo, ahí dice, la estructura afecta la penetración del agua, afecta el drenaje, afecta la aireación, afecta el desarrollo de raíces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la superficie. Y si tenemos las partículas así por separado, acuérdense que qué cosas se forman entre ellas. ¿Poros? Poros, la porosidad. Pero ahora, imagínense estas partículas agrupadas de esta manera. ¿Por dónde va a pasar el agua? No, pues la retina ahí. ¿Sí? Pues... Pero si a lo mejor hay partículas de este tipo, que se llaman columnares, entonces por aquí se abre generalmente la partícula y por aquí circula el agua. Ajá. De este tipo. Estas partículas que tenemos aquí, las grandes columnares o prismáticas, son distintivas de suelos forestales. ¿Sí? Si ustedes van y rascan unas, van a sacar un terronzote, como lo conocemos vulgarmente, un terrón. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha visto un terrón? Ajá, está compactado, está unido. Pareciera que está compactado. Ese es el grado de desarrollo que tiene la estructura. ¿Sí? Se puede, algunas veces, depende del contenido de humedad, lo pueden partir fácilmente. Puede fracturar. Pero cuando se va secando, se va haciendo más duro. Cuando entre más arcilla tenga, se hace más duro. Entonces, esa es la famosa estructura. Por eso afecta algunas situaciones del suelo. Por lo tanto, si tiene estas afectaciones, entonces también se va a desarrollar o se va a hacer menos productivo, afecta la productividad y a veces las actividades de labranza en algunos lugares. O cuando van a hacer una cepa, ¿sí? Hay algunos suelos que están duros, ¿no? Ajá. Y eso depende del grado de humedad que tengan. Entre menos grado de humedad, más duro se vuelve. Ah, ok. Te van secando. Ah, sí, eso pasa en el suelo agrícola. Cuando se seca mucho la tierra se hace muy compactura. Sí, y y ya cuando no meten el arado salen unos terronzotes. Ajá, Qué barbaridad, ¿no? Bueno. La estructura de la parte superficial puede ser afectada por las labores de labranza. Entonces, para definir las estructuras vamos a necesitar de tres características importantes. Mucho ojo, chicos. El tipo de estructura va a estar definido por la
forma de los agregados. La clase de estructura va a estar definida por el tamaño de esos agregados. Y el grado de desarrollo de la estructura depende de la estabilidad y cohesión de los agregados. Ahorita lo que platicábamos, sacan un terrón y a lo mejor lo pueden romper con la mano. Ajá. ¿Sí? Quiere decir que su grado de desarrollo es incipiente, es leve. Pero aquel que no lo puedan partir con las manos, su grado de desarrollo ya es bastante, porque a lo mejor ya tiene 3, 4, 5 años de haberse formado y se está haciendo siempre más duro. ¿Y eso no afecta con el... no lo afectan los organismos vivos, sino? Más bien los organismos no van a desarrollar los agregados. Lo que hacen es desbaratar la materia del resto orgánico. Lo destruyen y forman partículas. ¿Cómo se llama el derivado del resto orgánico para el suelo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto que estoy formando aquí? Partículas. Cuando ustedes van al monte y levantan la hojarasca, Ah, el humus. el humus. Esto queda abajo de la hojarasca, pegado con la superficie del horizonte A, no se les olvide. Por la cosa negra que se ve. Ajá. Entonces, esto es humus. Y todo el resto orgánico va a llegar a esta parte, a formar esto. ¿Y esto dónde tiene su función? A unirse, pegar los agregados. Por eso el humus o la materia orgánica en general se dice que es el cementante natural del suelo. Es el que une agregados. Así como cuando se les cae un pedazo de gelatina a donde hay tierra. ¿Qué le va a pasar a ese pedazo de gelatina? Se le pega. Se le va a pegar. Y va a unir muchos agregados. Entonces, esa es la función que tiene la materia orgánica. El humus específicamente. Ajá. Entonces, este grado de desarrollo depende de la estabilidad de cohesión de los agregados, pero también va a depender mucho qué tanta materia orgánica tengamos en el terreno o en el suelo. ¿Por qué? Porque entre más humus, materia orgánica tengamos, la cementación va a ser mayor. Se van a formar más agregados bien bonitos. Ok. Bueno, entonces no se les olvide. Estos son los 3 características que tienen la estructura. Principales. Sí. No, estas son las 3, no hay más. Forma, tamaño y desarrollo del suelo. Exacto. Desarrollo de la estructura. El grado de desarrollo está en función del tiempo. Bueno, prácticamente todos están en función del tiempo, pero es más visible el grado de desarrollo en el tiempo. Aquellos que tengan más tiempo, Más notorio será su... periodo, va a ser la estructura más desarrollada, se van a desintegrar más lentamente. Ok, vamos a ver algunas ¿le escuchas la flechita hacia abajo? ¿Cuál? La de abajo. Abajo. Esa. Vamos a ver, chicos, entonces algunas propiedades que afectan la estructura con otras propiedades mismas del suelo. Aquí tenemos por este lado la propiedad afectada y acá en esta columna tenemos los efectos positivos o en su caso negativos que puede tener esa afectación de la estructura o de la propiedad. Lo primero que tenemos es características de la superficie del suelo. ¿Cómo está el suelo? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Está bien estructurado? Sí, firme. Entonces, cuando tenemos que está bien estructurado, dice una buena estructura evita el sellado del suelo. ¿Cómo se sella un suelo? Listo. Por unificación. ¿Sí? Entonces vamos a formar estructuras, pero no que todos estén así dispersos. ¿Y qué sucede cuando formamos bien las estructuras? Hay una porosidad por acá. Esa porosidad va a bajar, va a infiltrar el agua, pero también tiene otro efecto
contrario, puede moverse por este hueco el agua. ¿Cómo se llama esa propiedad? Exotranspiración. Bueno, lo genera, Una del. puede generar Una eluvión. la evaporación. En el agua ya no se llama eluviación. El término eluviación se usa para... Pásale. El término eluviación se usa para cuando tenemos material del suelo, no se refiere al agua. Ajá. Estamos hablando de características del suelo. Materia orgánica, partículas minerales. ¿Sí? Inclusive el término de minerales ya es un poquito medio ¿Ambiguo? sacado de onda, porque eso se llama lixiviación. Cuando hablamos de minerales nutritivos. ¿Sí? Pero cuando hablamos de partículas, arcillas principalmente y materia orgánica, a eso sí le llamamos diluviación. Entonces, la capilaridad, ¿qué cosa es? Es un movimiento que es contrario y es por el agua. Hablamos de agua capilar. Agua de capilaridad es el que se mueve en sentido contrario a la gravedad. Ajá. Ok. Y dice, una buena estructura evita el sellado del suelo y la posterior formación de costa superficial al secarse la superficie. Seguramente ustedes lo han visto. Cuando se moja todo el suelo, está húmedo, pero cuando se va secando, ¿qué es lo que va pasando aquí en la parte superior? Tiene una ligera capita. Ah, sí, se van haciendo Puede montañas. ser blanquecina o ligeramente, a veces de otro color. Es por sales. Pero cuando es arcilla, también se hace esta capita. Esta es una capa que al final de cuentas va a impedir la emergencia de la semilla que aquí se va a germinar. Y esta capita le impide ese proceso de salida del agua. Es un efecto benéfico, pero también tiene su efecto contrario. ¿Va a poder penetrar el agua? No. No. O sea, no sale agua, pero tampoco entra. Va a quedarse ahí el agua ¿Sí? Entonces, eso al final de cuentas, si no entra el agua, si no hay porosidad, ¿qué va a pasar con el aire? Va a haber menos. Y puede ocasionar condiciones de anaerobiosis, de falta de aire. Y por supuesto oxígeno. Y ese suelo se termina no fértil. ¿Sí? Porque pues condiciones de saturación prácticamente. Ajá. Entonces, si hay una buena estructura, esto facilita la emergencia de las plántulas y la infiltración del agua. Ya lo estamos ahorita analizando el siguiente, que es sobre la infiltración del agua. Acuérdense, la infiltración del agua es cuando el agua de lluvia o el agua de riego penetra el suelo. Ajá. Este proceso es infiltración cuando el agua penetra, pero hay otro que se relaciona con el suelo que se llama permeabilidad. No entra. Ah, sí. Depende. Si el suelo es permeable, ¿a qué le atribuimos? A repeler el agua. Ajá. Que el suelo deja pasar esa agua. O sea, la permeabilidad no es del agua, es la permeabilidad Del suelo. del suelo. Ajá. Porque a veces decimos, el agua Dios mío. es permeable. Y no, quien es permeable es el suelo, porque lo deja pasar. Es como la ropa. Impermeables no deja pasar. Ajá. Entonces, impermeable es que no deja pasar. Si aquí se forma una costra arriba, ¿cómo va a ser su permeabilidad? ¿Una costra? Ajá. ¿Cómo va a ser la infiltración del agua? No va a ser normal. ¿Cómo? Mala. Si aquí hay una costra encima. Ah, sí, va a ser malo. Sí. Mala. Porque no va a dejar el paso del agua. Claro. Exactamente. Por eso dice, el aumento de la infiltración tiene otros... Si el agua se filtra o se mete bien en los poros del suelo, ¿qué va a pasar con el escurrimiento? ¿Va a haber escurrimiento? Sí, hay permeabilidad. No, porque aquí se va a acumular todo en el volumen del suelo. El detalle es cuando no se infiltra. ¿Para dónde se va a mover? A ningún lado. Sentido horizontal. Y eso lo llamamos como escurrimiento. Eso va a ser causa de erosión. Ah, ok. Entonces, por eso dice, si aumenta la infiltración, disminuye la escorrentía. En Y partículas eso pequeñas. ocasiona que haya una menor erosión. ¿Y ahí entran las cárcavas? Cuando no hay este proceso,
Sí, porque ese escurrimiento va a estar llevándose suelo. Y al final puede formarse una cárcava, pero por lo menos un hilillo se va a formar en el suelo donde escurrió el agua. Se llevó también el suelo. ¿Sí? Y esta infiltración es lo que aumenta las reservas de agua del suelo, porque de aquí, si aquí hay una planta, ¿qué va a estar tomando? Pues de las raíces van a estar tomando el agua que está metida en el suelo. Luego hay otro factor que es la porosidad. Y aquí dice macroporos y microporos. ¿Se acuerdan cuando vimos la textura? ¿Cómo se forman los macroporos y cómo se forman los microporos? Por la humedad, ¿no? Por la humedad. No. O por las raíces. Por la entrada de aire, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo entra el agua? ¿Cómo entra el aire? Por medio de. Pues no se les olvide que es el acomodamiento de las partículas, ¿eh? Cuando tenemos estructuras gruesas se van a formar ¿qué tipo de poros? Macroporos. Macroporos. Sí. Entonces, aquí por aquí en este espacio es donde va a escurrir el agua. ¿Ah? Hacia abajo. Pero por el otro lado, cuando tenemos arcilla, ¿qué porosidad se va a formar? Microporos. Ajá. Microporos. Son poros muy pequeños que no dejan moverse rápidamente el agua. Entonces tarda para meterse, para infiltrarse. Entonces esa porosidad, lo ideal es que tengamos macroporos y microporos. ¿Por qué? Imagínense que es una pregunta de examen. No, ¿Por no, qué? nos imaginamos. Bueno, pues váyanse imaginando. ¿Cómo digo? ¿Cómo? ¿Por qué es importante tener en el suelo macroporos y microporos? Por las leyes del agua. A ver, ¿La ¿cómo? filtración? Porque si nada más tuviéramos macroporos, la filtración sería más rápida. Ok. No tendría una retención que ayuda a penetrar. Y si fuera microporos sería una retención de más. Sería más tiempo en filtrar el agua. Tiene que ser balanceado. Ok, hay un balance. Entonces, ni el suelo pierde rápidamente el agua sin filtre, pero tampoco lo retiene mucho, porque si lo retiene mucho hay problemas de oxigenación, del movimiento de aire. ¿Sí? Entonces, un suelo que tiene esa proporción más o menos equilibrada entre macroporos y microporos nos va a ayudar a mover fácilmente el agua y el aire. ¿Sí? Y entonces no tenemos ni deficiencias de agua, pero tampoco tenemos deficiencias de oxígeno, porque se mueve Más agua se oxida fácilmente, ¿no? ¿sí? Entonces, esa es la situación. ¿Cómo decías? ¿Decías? Que entre más agua, las plantas suelen perder sus raíces porque se pudren, ¿no? Pues, bueno, Pero ya son condiciones muy extremas, donde ha durado mucho el agua ahí acumulada, Sí. y eso es lo que no queremos. Lo que por eso queremos es el balance. es que, exactamente, lo que queremos es que circule perfectamente, que no se pierda. Un suelo arenoso tiene macroporos, pero el agua se infiltra rápidamente, no retiene. Y un suelo arcilloso es lo contrario, retiene mucha agua y la infiltración es muy lenta. Entonces, lo que no queremos es que eso ocurra en los suelos. ¿Cómo? Teniendo macroporos y microporos en proporciones más o menos equilibradas. Similares. Equilibrada para tener- ¿Y a dónde encontramos esto? Si en un suelo arenoso hay muchos macroporos y en un suelo arcilloso hay muchos microporos, ¿dónde encontramos esta relación de macros y microporos? ¿En qué tipo de textura? En la de foresta. No, yo iba a preguntarle algo, que entonces donde hay presas, donde se acumula el agua, es porque hay microporos. No, ahí no hay porosidad. No, ahí es Ahí por todo está causa del saturado hambre, con sí. el agua. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de proporción de macros y microporos? ¿En qué De la tipo de forestal. textura? En la forestal. En la forestal porque la retención de agua para los nutrientes. Igual la agrícola. Ahí No, con- en el agrícola No, no. en el agrícola En el agrícola es microporo porque No, no deja pasar. no dije el uso. Dije textura. Oh, Pues sí dijo que la arcillosa. arena es macro y micro Arcillosa, es ¿no? ácido, Arcilla. entonces sería limo.
No, No, en no, una no, donde no, haya no. balance de las tres. Ajá. ¿Cómo se llama esa textura? Ah, La cobertura de la... No, es la que abarca más la triangulito, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ¿Franco? No, es un solo franco. Franco, un solo franco. Es un solo franco, migajón. Ah, Sí, sí. ese garantizamos que tenga macros y microporos en proporciones Ah, ok. más o menos similares. Y entonces nos va a favorecer una buena circulación de aire, pero también una buena retención mineral, en beneficio de las plantas. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Quién lee, por favor? Un horizonte bien estructurado, ¿qué dice? Permite una buena circulación del aire, agua y nutrientes, conductividad hidráulica elevada. Siguiente. Ah, Síguele. favorece el desarrollo de microorganismos aerobios, favorece la actividad de la fauna del suelo, que a su vez mejora la estructura y es más penetrable por las raíces que podrán explorar un mayor volumen, beneficiando el crecimiento de las plantas. Ok. ¿Vale? Aquí hablamos, ya lo decíamos, si hay una buena aireación, ¿qué pasa con los organismos aerobios? ¿Qué requieren los organismos aerobios? Oxígeno. Oxígeno. Específicamente oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso va a favorecer que tengamos buenos organismos aerobios. ¿Y qué nos van a ayudar los organismos esos? Ah, Para Para ajá, descomponer la materia orgánica. los restos orgánicos. Ajá. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones en un suelo forestal, ese suelo forestal, ¿cómo está la materia orgánica? Acá arriba, Es puro frasco. puros hojarasca, ¿no? Sí. O el famoso líder. ¿Cómo? Líder. Liter. Sí. Así se le del dice. suelo, los americanos así le llaman. Líder. Entonces, aquí tenemos, más abajo ya hay fracciones más pequeñitas. Y más abajo hay fracciones como esta. Y ahí entra. Entonces, cuando el agua cae aquí en el bosque, se va infiltrando por la hojarasca. ¿Qué es lo que lo tiene? No lo deja que escurra. Ah, la hojarasca es lo que hace que disperse, ¿no? ¿Sí? Entonces se va infiltrando lentamente, va pasando los suelo y penetra el suelo. Tiene esa libertad de hacerlo. ¿Qué sucede cuando alguien va y le quita toda esa hojarasca como a la tierra del Lo mar? deja como liso, ¿no? Lo deja pelón, lo deja desnudo. Antes, Es cuando cuando el los agua- Semarnat, es recurrente en ese tipo de robo de hojarasca. Porque estás dejando desnudo al suelo. ¿Y dónde va a estar la infiltración? Con razón dicen que está prohibido. Pues sí, ningún. Y yo, oye, me lo robo. Ratero. Sí, aquí denúncienlo, díganle que aquí está. No queremos delincuentes en la watch, bro. Cállate, ¿sí? Queremos Con la denunciar quemadura que le metieron a la guacha ya ni Ay, ¿sí te pones el chismecito, profe? Mande. ¿Sí te porque quemaron a la watch? En el Ah, sí, es cierto. ¿Cómo? ¿Otra vez? que expusieron a la watch en el TikTok. ¿Por qué? Un profe era sofílico, ¿no? Era sofílico. De aquí Bueno, de... creo que todavía sigue. Se echó un Veterinaria. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De Ica? Me llevan a Un alumno lo cachó. Güey, No, hay es más Pachuca. en otras de Wash Una de... alumna. que lleven animales, güey. What the fuck. Bueno. Encontrar las caballerizas, allá adentro tienen. ¿Qué es algo raro que les ha pasado a ustedes en alguna práctica? Lo más raro. Ah, sí, ya nos ¿Qué ha hecho contaste. algo nuevo? Así, lo más raro que digan. Es Trace, se no me pasaron quita. bien. A mí me dice que sí. Lo más raro. Ah, En su vida de prácticas. No, para mí lo más raro es que luego se quieren pasar de copas los estudiantes. Cuando se dio prácticas. Y luego hacen cada visión. Lo sacan. Bueno, Se han perdido en el bosque, nada. Conmigo no. Porque estén jugando en las Conmigo no. en las casas de acampar. Sí, es muy común eso. Es muy común. ya, ya, hasta ¿Por los qué deja, se bro. escuchan ruidos raros ahí? Pero bueno. No, eso ya es problema de cada quien. Como dicen que se acuestan dos y amanecen tres, ¿no? Pero bueno. Eso ni modo. Mientras la pareja quiera, pues está bien. Bueno, es cada quien, Pero bro. hay que saber Aquí a es su dónde. gusto. Hay que saber Sí. a dónde, profe. No, el detalle sí es que anteriormente yo lo sacaba mucho a práctica.
Pues debería de otra vez. ¿A dónde? No, porque han sucedido muchas irregularidades en ese. Era miren, cada tiro por viaje era de que decía, chicos, acuérdense del reglamento de la universidad. Sí, al ratito estaban en un solo cuarto, todos agarrándole, haciendo el escándalo. Y dices, no Ya, voy a paren, complicar la no, vida, no, ya. ya. Si nosotros no pasamos de jugar baraja y dominó. Ah, sí, cierto, y me quitan mi baraja, profe. Y si ya toca mi no, la vieron de veras. Mira cómo llegaron, ¿Cómo fue que llegaron acá? No la quitó. Dice, no, es que Llegó. no pueden jugar, no la quitó. Y dice, ahorita va mi papá allá conmigo y se las doy. Y dice, no, ya se la dio su jefe de aire y ya no la devolvió, bro. Se clavó en la baraja, era un gordito, así un gordito. Yo tengo lo mismo, Un día de esto lo voy a encontrar así en mi baraja. Sí, está bien. A ver, ¿qué cosa es compactar? Sí, me lo vería acá. Es como Hacer más pequeño. Hacer, formar, ¿no? hacer en una sola unidad como una serie de partículas o algo así. Imagínense ustedes que aquí tenemos un terreno, este va a ser la superficie y aquí están los suelos. Ah, Vamos a ponerle aquí este volumen. ¿Es la unión de partículas? No, este es el, es que estén más unidas. el volumen del suelo. ah, Y luego sucede que ahora van a ir seguramente a rezar a la Semana Santa y se mete mucha gente. Y entonces esto lo van a pisotear. Y en vez de estar aquí la superficie, ahora la superficie va a estar aquí. es como Es cuando como en los terrenos de siembra, con mi papá cuando yo estaba chiquito me metí a los terrenos y aplastaba el piso y dije, me decía, no te metas que lo aplastes. Métele un tractor. Ah, sí. ¿Y qué es la unión de partículas en un solo? Pues le va abarcando así. Entonces, ¿qué se disminuyó de este suelo? ¿El peso o el volumen? El volumen. Sí. Imagínense, tiene un peso y ese no cambia, pero sí cambió el volumen. De hacerlo, de tener macroporos, ahora tiene microporos. Pero eso es No. un... Destrucción de poros. La compactación caray. es como... Es la disminución del espacio libre, ¿no? Ajá, pero también es perjudicial Exacto. para las plantas, ¿no? Sí. Porque no permiten ¿Por su qué? desarrollo. Ah, por eso ¿Qué dice mi papá pasa que aquí no, con, que no es bueno con aplastarlo. esta porosidad? Como Si lo antes, vemos, sí. lo vamos a ver Por más eso mi adelante. papá cuando me hablemos de regañaba agua. cuando me metí a la cebada. ¿Ok? Lo hace más apretado, ¿no? Exactamente. ¿Y entonces el agua va a penetrar? No, pues no, No. ni los nutrientes, Entonces, ¿qué dice aquí? ni el aire, ni nada de eso. Ya viste, porque no era bueno La baja meterte. compactación favorece el laboreo, Ah, sí. hace disminuir la densidad aparente y favorece el crecimiento de las raíces. Ahora, al revés, la alta compactación Desfavorece el laboreo, hace... favorece el laboreo. No. No. No, lo desfavorece. Sí. Sí, ¿cómo no? Sí. Sí, favorece el laboreo. La alta compactación. No, dijo lo contrario. Sí, lo contrario, eso. Esta es baja. No favorece el laboreo. Ya quédatelo. Aumenta. Densidad aparente, lo vamos a ver más adelante. Ya, chicos, vamos a quédatelo. ver más Ahorita adelante me densidad lo porque me aparente, estás cómo se chingando calcula, la cómo se estudia. Ya me lo No, no te vas a quedar, te lo voy a expresar, pero no me vas a cuestionar. ¿Por qué? Porque no hay una parte dura. Y entonces la penetración de la raíz, ¿qué va a pasar? Una más y No va a poder. Pues es como una roca. ¿Verdad? Una roca. ¿Verdad? Es que ya me caí, ya me hice Como una enojar. raíz, ¿no? ¿Favorecer? Ok, entonces eso es lo que sucede cuando un suelo está compactado. A ver, Tere, por favor. A ver, Tere. ¿Ya sabes cuál es la flechita hacia abajo? ¿Qué cosa es erosionabilidad? Erosión. ¿Qué cosa es erosión? Un solo viento. Erosión es como la degradación. Ajá, la degradación del suelo. Más Hay partículas bien, más pequeñas. La erosión entra dentro de la degradación. Ah, bueno, sí. ¿Sí? O sea, es una parte de la degradación la erosión. Entonces lo que suele es que un suelo que está bien estructurado, hablábamos aquí que las partículas están bien juntas y además están unidas por materia orgánica. Ajá. Yo pregunto, chicos, ¿esto que estoy formando se lo llevará fácilmente el agua? No. Pues no, porque Ajá. está Comparado con esto de acá. Ah, no, sí, es más difícil. Este es un suelo bien estructurado, un suelo bien agregado. Ajá. ¿Dónde le va a tener más resistencia al empuje del agua? Acá no. Hola. A ver, creo que está comiendo.
Pero Ah, pásenle, disfrutaron sus sagrados momentos, si lo interrumpen hay que les diga algo, ¿eh? Sí. Sí, está bien. Entonces, ¿a dónde va a ser más resistente el proceso erosivo? En el que está compacto. El que está bien agregado. Bien No está- agregado. no es, este no es sinónimo de compactación, ¿eh? No. Es sinónimo de agregación. Ah, ok. Ajá. O sea, compactación no es sinónimo de agregación. Son cosas Entonces distintas. la agregación es El compactar es presionarlo. ¿no? presionarlo, disminuir volumen. Ah, ok. El agregar es juntar partículas Ah, y ok, ponerlos ahí. ok. ¿Sí? Por eso dice un suelo bien estructurado es más resistente a la erosión, ya que las partículas sueltas de arena, limo de arcilla y la materia orgánica por separado están unidas. Y donde no hay una buena o una mala, una alta erosionalidad, todas esas partículas están por separado. O sea, ahí no aplican los tres componentes de la estructura. ¿Cuáles son, Tere? Para definir una estructura, sus características. Definir una estructura. Apenas lo vimos hace media hora. ¿Qué te La forma, preguntó? La forma. el tamaño, el grado de... No se les olvide, ¿eh? Por eso yo ¿Qué, profe? Forma y tamaño ¿Pero qué le y preguntó? grado de desarrollo. Las tres características del desarrollo. Ok. La pregunta del millón. ¿Cómo se forman los agregados? ¿Cómo se forma este agregado que tenemos acá? Ese se Ahí forma. dice. ¿Cómo se forma? Ahí sí aplica lo que estabas poniendo, Charles. Actividad física de raíces y animales del suelo. Sí, ahí sí. ¿Eh? Ahí sí van directamente a la estructura. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Ya listo? Ok. ¿Qué hacen los animales cuando cavan su madriguera en el suelo? Mueve el suelo. ¿Lo suben? O lo revuelven, ¿no? Ahí. ¿Y qué sucede cuando se están revolviendo el suelo? ¿Se abren poros? Esa es una mezcla más Sí, uniforme, hay ¿no? porosidad. Vas a mezclar partículas grandes con partículas pequeñas. Y eso en su momento, como cuando cae esto, ya se formó, después de hacer esto, el animal, ¿qué es lo que formó? Una nueva estructura que tiene una agregación distinta al origen que tenía el suelo. Le favoreció mayor aireación, mayor porosidad. ¿Vale? ¿Ya solo? Ah, no paso inglés. Esperas. Entonces eso es lo que hacen las raíces, chicos, cuando van penetrando al suelo. Sacamos, un árbol, el árbol que ustedes quieran. Cuando le quitan la parte aérea, ¿sacan las raíces? No. No, pues no. ¿Qué hacen esas raíces enterradas? Se pudren. Se van pudriendo, se van a transformar. A través de organismos se van a ir transformando. ¿Qué van a producir? Materia orgánica. Materia orgánica. Pero más, y otra cosa, el hueco se tapa, No. ¿no? Ajá. Se va a quedar así. Entonces es un hueco que hicieron las raíces de forma natural, pero que ya queda para que el agua se mueva por esos huecos. A veces sí, ¿no, profe? Cuando ya termina, tiene un proceso de descomposición, ya que ya está por fase terminal ya la raíz, se llega a bajar tantito la esta, ¿no? Si está superficial, sí se va, si está más enterrada, difícilmente. Se va a ir taponando por el agua que va llevando partículas, lo vaya acumulando ahí. Pero ayuda a la circulación de aire y de agua. Esos huecos que quedaron, no se sellan. Y entre más grandes sean los huecos, es más difícil que se sellen. Hay raíces más grandes, hay raíces más gruesas. Y esas se van a morir, se van a transformar. ¿Vale? Muy bien. Luego tenemos lo que ya hemos venido platicando, que es la influencia de la degradación de la materia orgánica. La materia orgánica, ¿qué es lo que hace? Aquí lo tenemos. Dar alimento, ¿no? Ajá. Bueno, su función primera es como producir un ciclo de nutrientes. Pero como segundo es esto, la agregación. Va a juntar partículas, va a ser agregados. La materia orgánica. La materia orgánica. La materia orgánica, no se les olvide. ¿Qué es lo que está uniendo estos agregados acá? Materia orgánica, chicos.
claro, muchas veces que es como imperceptible, vamos a ver aquí una coloración. Entonces puede decir que la materia orgánica ayuda a la formación de agregados. Exacto. Es que la materia orgánica funciona como un pegamento. Ah, sí, sí, es lo que había dicho, ¿no? Exactamente, una cementación que va a tener cementación. entre partículas, ¿sí? Se van uniendo. ¿Sí? Entonces en el bosque, ¿qué es lo que va haciendo? Se van formando partículas de suelo por proceso de intemperismo, de meteorización, y se va formando humus a partir de la desintegración de restos orgánicos. Se van a juntar estos y ¿qué van a formar? Agregados. Terrones, como ustedes los conocen. Agregado, pónganle ahí una similitud con un terrón del suelo. Terrón de suelo. Y entonces también el humus con la materia orgánica son como parecidos, pero no. De hecho, el humus es la parte final de la materia orgánica. Es uno de sus componentes, el humus, de la materia orgánica. Porque los demás componentes son, por ejemplo, el ácido húmico y el ácido fúlvico. Y el humus. Denomina, ¿sale? Bueno. Y el tercero, chicos, es ¿cómo se forma otro agregado? Por descanso del suelo. Hacen una plantación y nunca le meten más nada, más mano, nunca le cambian. ¿Qué va a pasar con esa estructura que se va a formar? Pues se va a formar una buena estructura y no fue por otra cosa, sino porque ya no movieron ese suelo. Por eso dices descanso, o sea, ya no le metieron mano, ya no hicieron cepas, ya no le metieron arado, ya no le hicieron nada. Entonces por eso dicen que dan más frutos una tierra descansada de años a una tierra que constantemente la están tratando. ¿Qué le va a pasar aquí en esta tierra en descanso? ¿Qué es lo que va? Todo el resto orgánico que hay sobre la superficie ahí se va a descomponer y ahí se va a... Entonces acumulación. Está acumulando. Sí. Para el de Vimos una vez que cuando hacen lo de los sembradíos y todo eso se recomendaba que partieran como a la mitad, bueno, como en ciertas áreas sus sembradíos para ir descansando el suelo, justamente para no perder su fertilidad. Y algo así. A eso se le conoce como la rotación del terreno. Ah, Si tienes tiempo, pues lo que tienes que hacer es, lo puedes dividir así, aquí aprovechas, después aquí y así, le vas cambiando. Ajá. es como un En tipo ciclo. diferentes periodos. Esto lo hacen mucho con el ganado. Ajá. Ah, pues sí. Pues Vas dejan creciendo el acá, pasto, pero lo metes aquí, descansa. y acaba, lo pones para acá y acá. Descansa. Y cuando regresas, este ya se Ese recupera ya, otra vez. sí. Ya. ¿Sí? es como Así es la vida. No está chido, porque los tienes que cuidar. ¿Vale? Digo, De estos tres cosas, el de mayor importancia es la materia orgánica, ya que en su degradación se producen productos viscosos, chicos. La materia orgánica produce productos viscosos. A ver, chicos, allá, ¿qué pasa? ¿Sí están entendiendo? Pues pase a su lugar. Usted, caballero. Pues ahí, pero ahí. Puedes estar parado ahí en tu lugar. No le tienes que ir a ni distraerte tú ni distraer a él. Porque eso es lo malo. Se distrae uno y distraen a los demás. Como este cabrón que anda caminando, parece gendarme. Se cansa uno. Pues estate ahí, muévete como los gendarmes. ¿A poco los gendarmes que los ponen ahí cuidando al presidente se mueven? Alguien los pagan, a mí no. ¿Cómo te van a pagar después? Ah, cierto. Y te vas a hacer rico. Cierto. Bueno, Bajos de billetes voy a buscar como acá. ¿sí? ¿Cómo avienta? Sharon. Van a ver ¿Por qué no has aventado ahí en mi oficina, eh? Está en un futuro primero. Ah, Ya me bueno. imagino los charmas metiendo un paquete de 20. Ahí le va, profe. el bolo. Protégeme, señor. Ok, productos viscosos. Ajá. Hablábamos de la gelatina. Sí. Ajá. Lo viscoso une partículas. Ajá. Favorecen la formación de agregados y la presencia de humos. Ah, ok. Vamos, existen diferentes tipos de estructura. ¿El tipo con qué lo asociamos? ¿Con variedad? Otra cosa. Con forma. Con forma. El tipo es la forma. Nosotros podemos ver esta mesa tiene una forma. Sí. Sí, este tiene una forma. ¿Cómo lo vemos? Entonces ven ustedes. La forma puede ser granular, migajosa, laminar, bloques subordinares, prismáticos y columnares. Con eso se relaciona. Sí, esa es la forma. Lo que nosotros podemos observar. El otro sería sacar la forma y ahora medirle. Y eso va a ser La clase. Bueno, las tres clases. ¿Y los prismáticos, a qué características tienen, profe? Es un prisma. Ah, o sea, tiene una forma geométrica. Ah, ok. Sí.
¿Ok? A ver, Tere, por favor, ahí le... Espera. No, no. Ahí. Genial. Es un drag, ¿no? Bueno, sí. ¿No? ¿Ese no? Pensé que estaba en el drag. Yo fue tal. ¿Listos, chicos? ¿Lo vas a ver al drag? No, dice que sus presentaciones Siguiente, no pasan en el siguiente, drive. porque tiene que pasar al otro. No lo pongo en el drive porque si no, Quédale. me copia. ¿Otra? Voy a hacer play. Sí, te va, ¿eh? No, ya se le fue la imagen, pero... Está bien. Chilo. A ver, aquí ustedes, aquí tenemos otra el tamaño y el grado de No, desarrollo, ¿sale? no necesitas Pasa a la agachado. siguiente, Sí. Tere, por favor. Siguiente amiguita, Gilita. Ok, a ver, chicos. Ah, como nos tienes basálticos, irá. Ay, Y ahí vamos a ir, ¿no? Exactamente. Ah, profe, con razón. La presión prismática es un prisma. ¿Sí? Como las Vean ustedes, basálticas. aquí hay una diferencia. Tenemos los ejes cartesianos, X, Y. ¿Y qué nos dice esta figura? ¿Y tu medio? No, todo, ese eje de coordenadas. ¿Es un diámetro? ¿Como una estructura? Es que, Por bueno, la imagen no ¿Y sé acá? cómo expandido, ¿no? Como... No es como una Pero estructura. cartesiano, ¿no? Y es mayor que X. ¿Qué significa eso que Y es mayor que X? ¿Que es más alto? Ah, Ah, diámetro. Oh, sí, ya entendí. Entonces es una característica. Sí, es una característica, pero entonces que en la forma prismática es más alto que el ancho de la figura. ¿Sí? Y allá tiene algunas características específicas. A ver, usted que está aquí enfrente, léale, por favor. No alcanzo a leer. No, menos a él, profe. Extremos planos que están Caras Verticales, bien definidas, vértices angulares, permeabilidad rápida. Se encuentra por lo general en el horizonte B. Oh, caray. Horizonte Deja B anoto eso. y permeabilidad rápida. ¿Dónde viene la permeabilidad? Aquí, chicos. ¿Cómo son estos poros que se ven aquí? A ver. Pues no les entra el agua, por eso es que... ¿No les entra? Macroporos. Sí. Son grandes. Son Entonces se macro. mueve fácilmente por ahí. ¿Cómo digo? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde pueden encontrarse este tipo de estructuras? Vasco. Bosque. En los bosques. Por eso acuérdense que los bosques lo tomamos como son las áreas de reservorio de captación de agua. Porque además de que se desplaza lentamente el agua por aquí, por la hojarasca, encuentran ese tipo de estructuras y se infiltran rápidamente. Prismática. Luego la siguiente es columnar. ¿Qué tiene de diferente que sea columnar? ¿Más rectas? ¿Cómo es su tamaño? Pues que el Y es más... que son más altos Que el alto es mayor que el ancho. ¿Sí? ¿Lo mismo que el de arriba? Sí, igual. ¿Qué dice ahí? Ahora, Tere. Yo. Extremos redondeados, caras verticales, bien definidas, vértices angulares, permeabilidad rápida, por lo general puede encontrarse en el horizonte B o en el subsuelo. Estos dos que son estructuras grandes se van a encontrar en el horizonte B. Y la prioridad aquí es, ¿por qué? Porque en estos huecos, chicos, ven ustedes que se van formando aquí, por ahí penetra rápidamente el agua. En esta parte. ¿De acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Un mazo. Ahí se va a penetrar fácilmente el agua. Lo que ya en otras estructuras vamos a ver cómo están. Ay, no, güey. ¿Vale? Sí. Bueno. Ok. Ya no. Ya nos falta un ratito más. Tenemos que aprovechar todas las horas posibles. Ya Extremos. estaríamos viendo el examen. Ah, sí, no, claro. ¿Así? ¿Nada de parte de su No, eso queda fuera del alcance de la raíz.
Ya de la casa, Sí, ya. Caras Ya. verticales. ¿Se hace una forma columnar? La estructura. Pues sí, porque se denomina más. ¿Y cómo es la filtración del agua? Y de arriba hacia abajo. Así. ¿Cómo se le dice, profe? Por... Yo le iba a decir por la humillación, pero no se le No, es ¿cómo había dicho que...? No, ya no me acuerdo. ¿Capilaridad? Capilaridad, ¿no? Por Sí. capilaridad. No era ¿De capilaridad. arriba hacia abajo? No. Ah, no, es así, no. La Ajá. capilaridad es al revés, ¿eh? Ajá, Es sí. de abajo hacia arriba. Yo pensé que decía esa. Entonces, filtración. La filtración. Ah, de abajo En hacia todos arriba. los textos van a Filtración. leer Filtración la de palabra agua, infiltración. Pues sí, está filtrando, está metiendo. Sin embargo, yo digo que es filtración solamente, pero en el suelo se usa mucho la palabra infiltración. Tiene un prefijo in. ¿Pero por qué? Eso es lo que no sé. ¿Por qué tiene ese prefijo in si el prefijo in es negativo? Sí. Es negación. Es como inflamable. Inflamable, ¿qué quiere decir? Que no es flamable, ¿no? Sí, sí, están al revés los términos. Incoloro quiere decir que no tiene color. ¿Inflamable no es inflamable? Sí, sí, es reinflamable. Exacto. Nosotros usamos ese tipo de palabras. Bendícele, Y es yo inflamable. creo que eso viene de la traducción del inglés. Muchas veces usamos sofismos que pareciera que así deben decir, pero lo traducimos literal como ellos lo tienen. Entonces, ¿es infiltración o filtración? Infiltración, porque así lo van a encontrar en todos los textos que hablan del suelo, la infiltración del agua. Profe, ¿verdad que las cosas caducan? Sí, ahí tienen una fecha de caducidad. Pues todos los productos tienen que tener una fecha de caducidad. No. La piel no. ¿La qué? La miel. No. ¿Cómo no? No, esa no se caduca. Ya todos los productos La que miel se venden natural tienen que llevar no una se caduca. No, bueno, pero ¿cuál no se la caduca? hembra sí. La miel. La mía sí, como Sí, caduca, profe. Por la comercial, la natural. La natural. sacarosa. Natural no. Esa se añeja. La vez natural Claro, no se pero caduca. que lo va a cambiar porque Ah, bueno, sí, sí cambia. Cambia se va, muchas consistencia. veces Ajá. cuando está en proceso se va a cristalizar. Ah, Cambia su consistencia. pero. Sí, no. Ya no es lo mismo. Ok, a ver, Profe, pero, no le cambies. Ni noto. Tienes un poco de tiempo. ¿Qué pasa? Extensiones. No. ok, vamos a ver esto que es los bloques angulares. Y tiene una característica importante, chicos. Ustedes se fijan. Ya, A ya. ver, caballeros, silencio, por favor. Bloques angulares. Y. ¿Qué quiere decir eso? Está más grande que la X. No, No, arriba no. Ajá. Puede ser, pero también es igual. Igual. Es igual. 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 ¿Qué? Sí, se ven igual. Ah, ya estamos en otra. Ah, La posición. ya cambió. Ajá. Entonces vean ustedes, Y puede ser un poquito mayor, pero también puede ser igual que X. O sea, ya tanto el alto como el ancho son iguales. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Ahora sí, ¿Yo? Poliedros de superficie más o menos angulares, permeabilidad moderada, puede encontrarse en el horizonte A, pero predomina en el B. Ok. Como ya no son las de aquellas figuras más altas que anchas, entonces cambia la permeabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a estar más unidos las estructuras de este tipo. Y al estar más unidos, ¿qué pasa con la penetración del agua? Se va a reducir. No es que se vaya a eliminar, se va a reducir. Y entonces cambia de una permeabilidad rápida a una permeabilidad lenta, moderada. No es lenta, es moderada. Hay mucha diferencia entre rápido, moderado y lento. Sí. ¿Cuál es su aprendizaje de ustedes? Moderado. ¿Alto, bajo o medio? Bajo. 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 ¿Cómo lo van a hacer para posarlo a medio por lo menos? Abrir más los poros. En este caso serían los ojos, profe, porque... ¿Abrir más los ojos? El término no práctico. Ay, joven. Mejor ¡Ay, joven! ¿Qué me queda por allá? Sí, más seguro la mente.
No. ¿Ya ¿Qué tal, cambió? querido? No. ¿Ya le cambió? No, espérate, que estoy copiando. Ahí lo vamos a dejar. Copiando y sacándole captura, cabrón. ¿Sale, chicos? ¿Le Vale, ¿no? desconecto? Vale, Bueno. Los desconectas y vas a ver. Sí, calificación. ¿Y dónde voy a ver? seguirán grabando? Ah, las posiciones.